una persona quizás que según los ojos del mundo no habría sido la persona más adecuada para poder atender esta gran labor de desafiar al rey Acab, un rey que de hecho la Biblia lo describe como uno de los peores reyes. Leamos por favor solo un versículo en Primero de Reyes 16, el versículo 30. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, solo para hacer un breve resumen, recordemos que Israel empezó a tener reyes después de la época de los jueces. Empezó a tener a David, empezó a tener primero a Saúl. Saúl desobedeció y Dios le desechó y empezó David. Después de David siguió su hijo Salomón, y después de Salomón siguió su hijo Roboam. Pero Roboam no siguió el consejo de las personas sabias, fue duro con el pueblo, y eso desató una guerra civil, dejando dividido al pueblo de Israel en dos secciones, a lo que se le llama Israel, que son la gran mayoría de las tribus que están al norte, y al sur el pueblo de Judá. Y es por eso que si uno lee el libro de Primero de Reyes, a veces uno lee que este rey reinó en Judá, que este reinó en Israel mientras este reinaba en Judá. Uno se puede perder, solo hay que entender que en este libro aparecen dos líneas reales, la línea de Judá y la línea de Israel. Y cuando una vez uno piensa en eso y lo entiende, el libro se hace mucho más sencillo. Entonces estamos viendo acá que estaba reinando en Israel, y él fue peor que todos. El rey que reinó en Israel cuando Roboam dividió al pueblo se llamaba Jeroboam, y él también fue muy malo. Y después siguieron muchos reyes malos, pero nos está diciendo que Acab fue el peor de todos, el peor de todos. Se nos menciona también más adelante que se casó con Jezabel. En el 31 dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Básicamente, gracias a él se introdujo por completo la adoración a Baal en Israel. Se casó con una mujer terrible. Y les comentaba la semana pasada, en el libro de los reyes no se suele mencionar con quién se casó el rey. Sin embargo, aquí lo hizo el Señor, y no es un error, no es que decidió agregar un detalle extra, es que Jezabel fue una mujer macabra. Ella era quien realmente estaba liderando y utilizando a Acab. Fue una mujer muy mala que odiaba a Dios y que era muy pagana, y él se casó con ella. Entonces, Israel estaba en un momento crítico de paganismo, de adoración a dioses falsos, terrible. Y ahí es donde entra Elías. El capítulo 17, el capítulo que sigue, en el versículo 1 leímos y estudiamos ese versículo. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios castigó entonces con sequía y ocupó a Elías Tisbita. Estudiamos un poco acerca de él, su origen. Tisbita significa que viene del pueblo llamado Tisbe, pero no se tiene mucha certeza de dónde era Tisbe. Se cree que como era de la zona de Galaad, era una zona muy humilde. Entonces Elías era una persona bien normal, bien común. No era una persona erudita, no era una persona muy capaz, pero Dios utilizó a Elías para grandes cosas. Y el día de hoy quiero ver cómo Elías sufrió necesidad y por qué Dios permitió eso en su vida. Vamos a leer en el versículo 2. Dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasaron algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces, tenemos aquí que Dios le da una instrucción. Tienes que irte ahora al arroyo de Querit. Porque leímos en el versículo 1 que el mensaje que dio Elías fue a Acab. Dice: y dijo a Acab, o sea, estaba en presencia del rey. Pero después, el plan de Dios fue que se vaya a un arroyo. Y uno podría decir: ¿por qué? Porque quizás nuestra lógica humana diría: pero envía a Elías y déjalo cerca del rey, para que constantemente le esté reprendiendo, para que constantemente le esté diciendo: mira, eres un rey pagano, Dios te va a castigar. Pero no, Dios dijo: no, quiero que te vayas a un arroyo escondido, un arroyo de Querit frente al Jordán. Extraño. Los planes de Dios no siempre son el objetivo final. Muchas veces los planes de Dios son los que necesita para moldearnos.
Dios a lo mejor tiene algo planeado para tu vida. Y lo que está sucediendo ahora no es el fin, sino que es lo que Dios está haciendo para prepararte. Dios decidió preparar a Elías para lo que se venía en el futuro. Y es algo que nosotros podemos ver que hace con muchas personas. Algo que podemos ver que Dios necesitaba de Elías y que Dios necesita de las personas que desean cumplir su voluntad. Dios necesita personas quebrantadas. Necesita personas quebrantadas. Acompáñenme, por favor, brevemente a Isaías 53. Isaías 53 es una profecía que habla acerca de Jesús y de su sufrimiento. En el versículo 3 de Isaías, bueno, les animo a leer el capítulo completo. Este capítulo habla acerca de cómo iba a ser este Salvador, y es clarísimo cuando uno ve la historia de Jesús que este Salvador era Jesús. Y explica muchas cosas y muchas profecías que Jesús cumplió en su vida. Y hay que entender que este libro fue escrito muchos años antes de que Jesús siquiera naciera. Entonces, en el versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Y esta frase es la que yo quería la que prestáramos atención: experimentado en quebranto. Se refiere a Dios, se refiere a Jesús como experimentado en quebranto. Yo creo que no hay mejor ejemplo que un buen siervo que el Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre y sirvió. Decidió, Él le dijo a sus discípulos: yo no vine para ser servido, sino para servir y entregar mi vida en rescate por muchos. O sea, Él tenía ese anhelo de servir y Él lo demostró durante toda su vida. Dio mucho tiempo a enseñar a las personas, a preparar a sus discípulos, dio mucho tiempo para alimentar a las personas que tenían necesidades físicas, dio mucho tiempo para sanar a las personas que tenían enfermedades, y invirtió mucho en esas personas. Él sirvió, y su mayor expresión de servicio fue el humillarse, el ser golpeado, el ser maltratado, el ser crucificado y el morir. Ese fue el mayor acto de servicio que él pudo haber hecho. Y esta es la descripción que da de él como siervo: experimentado en quebranto. Y nosotros como siervos debemos ser también experimentados en quebranto. Hay una frase de un autor cristiano muy bueno, que es, el autor es A.W. Tozer. Ha hecho libros muy buenos, como por ejemplo El conocimiento del Dios Santo, que se lo tengo que devolver, hermano, yo todavía lo tengo ahí, lo dejé a un lado, lo siento. Ese libro es muy bueno, y bueno, él es un gran autor, y hay una frase de él que me gustó mucho, que dice: es dudoso que Dios pueda bendecir grandemente a un hombre si antes no lo ha herido profundamente. Dios, para utilizar a las personas como instrumentos, personas que le quieren servir, muchas veces necesita primero lastimarles, probarles. Sé que suena cruel, pero es lo que Dios ha hecho a través de las Escrituras, y nosotros podemos verlo. Dios requería a un Elías quebrantado y humillado. Dios no necesitaba a un Elías soberbio, a un Elías que dijera: no, yo me las puedo, yo soy trabajador, porque todos tenemos muchas aptitudes que podríamos considerar son muy valiosas, y podríamos apoyarnos en esas aptitudes en vez de apoyarnos en el Señor. Y entonces Elías necesitaba ser quebrantado. Y no es la primera vez que vemos algo así en las Escrituras. De hecho, acompáñenme, por favor, a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Moisés, quien podríamos argumentar puede ser uno de los, si no el líder más importante del Antiguo Testamento, hizo grandes cosas para el Señor. Dios también le tuvo que quebrantar. Él tuvo que, primero fue criado por Faraón y por todo su imperio. Y después de eso, cuando él ve que un hombre que era hebreo estaba siendo torturado, mata al egipcio que le estaba torturando. Y cuando se descubre su delito, él escapa. Y escapa a la tierra de Madián. Y ahí es donde se encuentra a unas muchachas que le estaban dando agua a las ovejas de su padre, y había pastores que le estaban molestando. Moisés les defiende, y ahí es donde conoce a su esposa Séfora y se casa con Séfora. Y en el versículo 1, yo estoy en Génesis, nada que ver, Éxodo 3, en el 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Este versículo es importante porque nos dice que Moisés se estaba dedicando a pastorear ovejas. De hecho, ese es otro método interesante que el Señor utiliza para preparar a sus hombres. Muchas veces utilizó pastores de ovejas.
Utilizó a Moisés, utilizó a David, que también era pastor de ovejas, y también Jesús mismo dijo que Él era el buen pastor. Entonces, hay algo con los pastores de ovejas, con el cuidar a las ovejas, que prepara en el carácter de un buen líder del Señor. Pero mi punto era de que Él estaba cuidando ovejas, y eso no era algo agradable para los egipcios. Él tuvo una crianza egipcia. Él lo criaron hasta cierta edad sus padres, pero después el resto de su crianza fue bajo la tutela de Faraón. Y lo interesante es de que los egipcios odiaban el ganado, odiaban trabajar con eso, lo encontraban asqueroso. Es por eso que los israelitas, aparte de encargarse de hacer bloques y esas cosas, se encargaban del ganado. Y es por eso que el ganado, la gran mayoría estaba en una parte que se llamaba Gosén. Yo creo que hace mucho tiempo, muchos recuerdan un mensaje que hizo el pastor hablando de cómo a veces en los tiempos de dificultad todo está bien en Gosén. Era muy interesante cuando uno estudia las plagas, como en el reino de en Egipto, muchas cosas pasaban, pero uno siempre lee, pero que en Gosén estaba todo bien. En Gosén, por ejemplo, murió el ganado, pero el que estaba en Gosén no murió. Dios siempre protegió a su pueblo. Y ellos dejaban esas labores a los israelitas porque las encontraban asquerosas. Ahora, Moisés sabemos de que él se identificaba con Israel y no con Egipto. Es por eso que aún con la crianza de Faraón, cuando vio a un hebreo siendo torturado, él le molestó, porque era uno de los suyos. Él tenía ciertos sentimientos hacia Israel. Sin embargo, tuvo que haber sido criado, se le tuvo que haber enseñado que eso no se hacía. También muchos piensan, para Israel, el pastorear ovejas era un trabajo de mujeres. Por eso es que cuando hablan acerca de David, va Samuel a buscar al nuevo rey, empieza con tal hermano, dice, este es, pero Dios dice, no, este no. Después va con este, y de repente le pregunta a Isaí, ¿no tienes más hijos? Y dice, tengo uno que está cuidando las ovejas. Entonces, ese no era como un trabajo de hombre. Quizás también eso podría haber sido denigrante para Moisés en esa época. Entonces, imagínense cuidar. Se cree que él estuvo alrededor de 40 años cuidando ovejas. 40 años haciendo lo que tus dos culturas te han enseñado, que no es un trabajo para ti. Debe haber sido humillante. Pero, ¿habrá sido necesario para Moisés? Sigamos leyendo. En el 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Esa es la respuesta que nosotros debemos darle al Señor. Todo lo que Dios le hizo pasar a Moisés, pasar de estar en el palacio a tener que cuidar ovejas, hediondas, humillado, para que él pudiera decir, heme aquí. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres? Yo lo hago. Eso es lo que Dios necesitaba. Personas que se han quebrantado y dicen, Señor, yo no soy nada, ¿qué quieres? En el 5 dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay reverencia hacia él. En el 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Quizás el Moisés de la crianza de Faraón habría dicho, facilito, yo lo hago. Pero ¿qué dice el Moisés ahora, después de haberse quedado 40 años trabajando con ovejas? Dice en el 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, Moisés entendía, yo no soy nadie, Señor. Tú me mostraste y me humillaste. Todo lo que yo creía de nada servía. Yo no soy absolutamente nadie para hacer esta tremenda labor. Pero la respuesta de Dios también es importante. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios
sobre este monte. Entonces, podemos ver en la vida de Moisés que él fue quebrantado, que él quizás tenía ciertos estándares de sí. Quizás tú también tienes esos estándares, quizás tú también dices, no, pero yo tengo una carrera y tengo un magíster y un doctorado, yo soy muy capaz. Pero si tú crees que puedes servir a Dios así, Dios te va a aplastar y te va a humillar y te va a mostrar de que si tú le quieres servir, tienes que estar quebrado y decir, Señor, yo no sirvo para nada, utilízame. Ese es el carácter que Dios necesita de un siervo. En Santiago capítulo 4, versículo 6 habla de eso. Y bueno, también lo habla en el Antiguo Testamento, de que Dios resiste a los soberbios. Imagínate que alguien te resista. Muchos de nosotros podemos haber experimentado eso. A veces hay jefes que son muy complicados, personas con muy mal carácter. Y tener a una persona superior a ti que te da problemas es complicado. Ahora imagínate tener al Creador resistiéndote porque eres soberbio. Eso no es algo que yo quisiera en mi vida. Otro ejemplo de una persona que fue quebrantada es Pablo. Este gran siervo de Dios tenía razones para la soberbia. Pablo, cuando habla de su testimonio, decía, yo era fariseo de fariseos. Decía, él era romano, pero de nacimiento. Gente pagaba por la ciudadanía romana, pero él nació romano. O sea, otro plus. También decía que él era de la tribu de Benjamín, una tribu con mucho respeto, porque de ahí vino el primer rey de Israel, Saúl. Entonces, ser de la tribu de Benjamín es ser de la tribu real casi. Tenía muchas razones. Él era un entendido de la ley, un gran conocedor. Cuando uno lee las cartas de Pablo, incluso los mismos apóstoles, Pedro habla de que él habla de cosas complicadas y difíciles. O sea, Pablo era una persona muy inteligente también. Hubo muchas razones para ser soberbio, pero Dios le humilla. Cuando Pablo perseguía a la iglesia de Dios, vamos a Hechos, por favor, capítulo 9. Hechos capítulo 9. La Biblia nos enseña que él perseguía a la iglesia, que él, dice incluso, de las casas arrastraba a las personas para arrojarlas a las cárceles, a todos los cristianos. Y nosotros tenemos en el capítulo 9 cómo Dios utiliza a esta persona. Dice, Saulo, en el 9:1, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo. Imagínense, respirando amenazas. O sea, me imagino como, casi como que en la noche, él decía, estos cristianos, les voy a matar así. O sea, él tenía un odio hacia el cristianismo. Y les pidió cartas, en el 2 dice, para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres en este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. No se refiere a un camino físico, se refiere a aquellos que habían decidido creer en Jesús. Entonces, en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, este Pablo, soberbio, que odiaba al cristianismo, que odiaba a Jesús, que deseaba y le pedía, por favor, denme permiso para que si hay algún cristiano yo lo pueda encerrar. Dice en el 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Dios se mostró con una luz, le abrumó y él se humilló. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él automáticamente entendió, estoy con alguien que es superior a mí. Él se dio cuenta que con quien estaba hablando no era cualquier otra persona, estaba hablando con Dios. Y Dios mismo le habló y él dijo, ¿quién eres, Señor? Él se humilló, él entendía que estaba hablando de Jesús. Por eso que, bueno, esta parte del capítulo se habla de la conversión. Quizás en ninguna parte dice una profesión de fe como las que nosotros solemos escuchar. Eso de que yo creo que Jesús ha muerto por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó por mis pecados. Está bueno decir eso, por supuesto, pero que él confesó con su boca que Jesús era el Señor, porque dijo, ¿quién eres, Señor? Y después en el 6 dice, él temblando y temoroso, dijo, Señor, nuevamente, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, en su primer momento y encuentro con Jesús, él fue humillado, fue quebrantado. Y él asumió, dijo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Al tiro, una actitud de siervo.
Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Es interesante que se nos dice en el 4, cayó a tierra. Yo creo que eso también representa un poco humillación. Caer a tierra, postrarse, mostrar de que estás por debajo de quien te está hablando. Esa fue la actitud de él. Sin embargo, no solo ahí llegó su humillación, fue humillado durante su vida. Vamos por favor al capítulo 12. Perdón, capítulo 12 de Segunda de Corintios. Perdón. Segunda de Corintios 12. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, vemos una actitud de él está hablando y dice que él podría gloriarse de ciertas cosas y no sería raro, no sería loco. Él tenía motivos para gloriarse, pero dice que no, porque él quería ser humilde, que la gente no vea más en él de lo que se puede ver físicamente. Y en el 7 dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Habla acerca de un aguijón de la carne, y me preguntarán: hermano Nacho, ¿qué es el aguijón de la carne? Y yo les voy a decir: no lo sé. No lo sé, no está escrito qué fue literalmente, así como el aguijón de la carne era tanto. Entonces no podemos decirlo con certeza. Algunos creen que a lo mejor, como dice que era un mensajero de Satanás, quizás era algo relacionado con demonios. No lo sé. En lo personal, si me lo preguntan a mí, muy posiblemente haya sido una enfermedad física. En el libro de Job podemos ver que Satanás puede atacar a la salud de las personas si Dios se lo permite. Y esto estaba permitido por el Señor. ¿Por qué? Porque en el 8 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Entonces el Señor le dijo: no, ese aguijón se queda contigo. De hecho, algunos incluso van más allá, creen que fue una enfermedad a los ojos. Algunas de las últimas cartas Pablo no las escribe físicamente, sino que hay alguien que las escribe y Pablo las dice. Y algunos también creen que los últimos escritos de Pablo, los últimos que escribió a mano, tenían una letra muy grande. Y algunos creen que probablemente tuvo algún problema a los ojos. Quizás ese fue su aguijón de la carne, no lo sé. Quizás alguna otra enfermedad. Pablo sufrió mucho en su vida. Pablo fue naufragó. Pablo fue apedreado hasta el punto que pensaron que estaba muerto. O sea, Pablo sufrió mucho. Dios le puso muchas pruebas para quebrantarlo y humillarlo. Pero ahora podemos ver que todas las cosas en las que Dios le puso valió la pena. Porque él ahora dice que la gloria no tiene que ser para mí. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? ¿Por qué? Dios, para que utilizara a alguien completamente y que esa persona sea grandemente útil en sus manos, tiene que humillarle. En el 9 está la respuesta. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, el carácter de Dios para utilizar un siervo es utilizar a personas débiles, porque entonces se puede decir con certeza que lo que se logra es gracias a Dios. Porque él incluso a las personas más aptas, si quieren ser utilizadas, las humilla, para que incluso, aunque esa persona tenga muchas cualidades, se pueda decir: no, esto no se logró porque era muy bueno hablando, porque era muy bueno persuadiendo. Entonces logró porque Dios obró en esta persona. Y eso es lo que Dios desea. Su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuando nosotros tenemos el anhelo de servir a Dios, no te sorprendas de que vengan dificultades y tribulaciones, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. En el 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, Pablo tenía claro eso. Pablo entendía: cuando soy débil, cuando fui apedreado, cuando naufragué, cuando me vinieron enfermedades, ahí es cuando realmente pude ver el poder de Dios en mi vida. Y así es como sucedió también con Elías. Volviendo a que estábamos hablando de Elías, ¿cierto? Elías también pasó necesidad. Y era para que se pudiera ver el poder de Dios en su vida. Imagínense el método. El segundo punto va acerca de eso. De que Dios necesita a hombres que dependen de Él. Elías fue provisto de una manera rara, una manera inesperada. Quizás nosotros habríamos pensado algo como: ya, el Señor quizás va a preparar a una persona con recursos, una persona que tenga comida, que tenga alimento, para que le pueda dar a Elías. Es lo que quizás habríamos pensado. Pero Dios utilizó métodos
raros. De hecho, métodos milagrosos. Vamos, por favor, nuevamente para leer cómo fue alimentado en Primero de Reyes 17. En el 4 dice: beberás del arroyo, y yo he mandado que los cuervos te den allí de comer. Raro. ¿Cómo que los cuervos me van a dar de comer? No tiene sentido. No tiene sentido pensar en que un cuervo te va a llevar comida. Quizás nosotros, Dios coloca instrucciones en nuestras vidas que no tienen sentido. Dios desea que hagas algo, tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? Pensemos también en Josué, cuando tuvo que cuando tuvo que entrar a la tierra prometida, Dios les dio instrucciones de cómo entrar a Jericó. Tienen que dar unas vueltas cada ciertos días y después gritar y tocar unas trompetas. Raro. ¿Cómo se va a Pero el muro se cayó y ellos pudieron conquistar esa tierra que les pertenecía. Y ahora le está diciendo que vaya a un arroyo y que le van a alimentar cuervos. Muchas veces los métodos del Señor no son los que nosotros esperamos. Pero Dios necesitaba utilizar métodos así para que Elías pudiera entender de que Dios le estaba acompañando y de que él tenía que depender completamente de Dios y de su provisión. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Cuando a veces Dios nos quita cosas, entender de que a él le pertenecen. Quizás Elías en la tierra de Galaad, en Tisbe, tenía muchas cosas, no lo sé, quizás trabajaba mucho y tenía lo suyo, pero ahora no tenía nada de eso y le estaban proveyendo de manera milagrosa. Y la verdad es de que una cosa que debemos entender es que Dios tiene la autoridad de quitarnos lo que Él desee, porque Él es dueño de todo. Entonces Él puede quitarte lo que sea. Eso es uno de los principios, como nosotros llamamos aquí, uno de los principios de la mayordomía. Nosotros somos mayordomos, nada de lo que tenemos es nuestro, todo le pertenece a Él. Y si Él te quita algo, no era tuyo. Y de eso también habla el contentamiento. Podemos leer un poquito acerca de eso en Job. Vamos a Job. Job capítulo 1. Entonces va a haber momentos en que si quieres servir a Dios vas a pasar necesidad, o va a haber momentos en los que Dios va a querer probar qué tan real es tu lealtad hacia Él. Vamos a Job capítulo 1, el versículo 6. Nos dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Solo para añadir un pequeño comentario ahí, siempre me llamaba la atención qué estaba haciendo el diablo. Estaba andando por la tierra. Entonces, el diablo sabe también las cosas que nos gustan, las que nos disgustan, nuestras debilidades. Debemos estar preparados para sus acechanzas, como la Biblia nos enseña. Solo quería mencionar eso. El 8 dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Oh, a mí me encanta. Me gustaría que Dios pudiera decir eso de Nacho. ¿Has considerado a Nacho? Varón perfecto, recto, no hay como él otro en la tierra. Sería bueno que Dios pudiera hablar así a nosotros. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de Baal? O sea, lo está retando, le está diciendo: pero mira cómo eres tú con él, eres generoso. ¿Quién no va a respetar a un Dios que te da todo lo que quieres? Eso le está diciendo. En el 10 dice: ¿no le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Entonces, así muchas veces funciona la tribulación. Dios permite que Satanás toque ciertas cosas en nuestras vidas, como también sucedió con Pablo, el aguijón que él pidió a Dios que se lo quitara y que no se lo quitó. Y veamos qué sucedió con él. En el 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaba arando a los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron unos sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estando hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia.
Todavía este estaba hablando. Y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Imagínense, en un lapso de ¿cuánto? 5 minutos, perdió todo lo que tenía. Y ahora en el 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Él dependía completamente de Dios. Si nosotros leyéramos el libro completo, sería genial. Pero les animo a leerlo, un libro de 41 capítulos, si mal no recuerdo. Dios permite que Satanás ataque cada área de su vida. Lo único que permite que Satanás no toque es en sí su vida. No permitió que le matara, pero él enfermó. Su esposa le decía blasfema contra Dios. Sus amigos iban y le acusaban y le decían que él era un pecador y por eso tenía que arrepentirse, porque le vino porque era pecador. Pero nosotros vimos que él era un valor recto y justo, temeroso de Dios. Pero él adoró a Dios. Quizás Elías tenía sus cosas, tenía lo suficiente para vivir, pero Dios ahora se lo quitó y le hizo vivir con poco. Y al igual que Job, no tuvo una actitud de odiar, de decir por qué hiciste eso. Tuvo una actitud de adoración. Tuvo una actitud de, bueno Señor, tú diste, tú das y tú quitas, yo no puedo hacer nada ahí. Y esa es la actitud que debemos tener, hombres que dependen completamente de Dios. Otro ejemplo de una persona que dependió mucho, que cuando tenía mucho Dios se lo quitó para ponerle a prueba, es el rey David. Vamos por favor a 1 de Samuel. 1 de Samuel. En el capítulo 22. Hay que entender primero un poco la historia de David. David pasó de ser un joven que pastoreaba ovejas a tocar el arpa en la presencia del rey. Luego, en combatir, derrotar a un gigante y luego ser un general, un hombre experimentado en guerra, un hombre casado con la hija del rey. O sea, él estaba probablemente en la cúspide de lo que se podría decir su currículum. Él estaba preparadísimo, él era una persona con mucho éxito, muy prosperada por el Señor. Y además había sido ungido para ser el siguiente rey. O sea, su vida no podía ir mejor. Pero el rey tenía resentimiento hacia él, tenía envidia y le trató de matar y le empezó a perseguir. Y él pasó de ser este general casado con la hija del rey a vivir en cuevas. En el capítulo 22 de 1 de Samuel, el versículo 1 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces es interesante ver esto, de que David ahora, el que era líder de soldados, casado con la hija del rey, una persona exitosa, ahora se estaba juntando con los rezagados, escondido en una cueva. Imagínense el cambio, la humillación que Dios puso en David. Pero David era una persona, y la Biblia nos enseña, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios le escogió como rey porque de entre todas las personas, él tenía un carácter moldeable. Su corazón no estaba listo cuando él era un joven. Él tenía una buena actitud, pero no todos podemos comenzar bien. Por ejemplo, Saúl también, si uno ve el inicio cuando es escogido, él era una persona humilde. Y David también. Pero Dios le moldeó. Dios decidió ponerle a prueba. También fue probado. Él tuvo un momento en el que pudo haberse vengado de la persona que le estaba haciendo pasar todas estas cosas. Pudo haber matado al rey Saúl, pero decidió no hacer daño al ungido de Dios. Él respetó la voluntad de Dios. Sí hubo momentos en los que no actuó como debía, porque hubo un momento incluso en donde, por estar siendo perseguido, quizás por cuánto tiempo él estuvo siendo perseguido, quizás años, perseguido por el rey Saúl, él decidió ir a la tierra de los filisteos a morar, y eso tuvo muchas consecuencias.
Gracias a Dios, Él les libró de esas consecuencias, pero no debemos cometer el error de en los momentos de necesidad donde Dios desea probarnos para probar nuestra dependencia hacia Él, huir. Eso no es bueno, eso no es sano. Hace poco hubo un pastor invitado y predicó acerca de ese tema, acerca de cómo en los momentos de necesidad la familia de Ruth huyó de Belén, que era la casa de pan, para ir a la tierra de los enemigos. Eso no es algo bíblico. Cuando nosotros estamos en necesidad, en dificultad, lo peor que podemos hacer es alejarnos de Dios. Y es un error que, cometió David y que nosotros también podemos cometer. Es maravilloso tener este libro y estas historias que sucedieron hace tantos años, porque la Biblia misma nos enseña que fueron escritas para nuestra enseñanza, para que no codiciemos como ellos codiciaron, dice en 1 Corintios capítulo 10. Debemos tener eso en consideración. Y cuando nos preocupamos acerca de las cosas básicas, de la comida y de la bebida, hay una promesa en el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo y vamos a terminar ahí. Mateo capítulo 6, versículo 31. Dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, antes de leer el siguiente versículo, quiero hacer una aclaración importante. En esta iglesia, nosotros no predicamos ese evangelio de la prosperidad. Es decir, de que, como hacen algunos predicadores, tienes que traer tu billetera y tu Biblia para congregarte, y mientras más grande tu diezmo, más grande la bendición del Señor. No, nosotros no predicamos así. Sin embargo, esta promesa que vamos a leer es una promesa bíblica y no hay que tener miedo de leerla. El 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos está enseñando que si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, buscamos su reino y su justicia, tenemos una vida de servicio a Él que Él le agrade. Él promete proveer las cosas básicas. Eso no significa una vida de lujos. Observa la vida de Jesús. Jesús, ahora estamos en Navidad, mucha gente celebra el nacimiento de Jesús en esta fecha. Jesús nació en un pesebre. La Biblia dice que no había lugar para él en el mesón. Jesús no tenía lugar donde reposar su cabeza, no tenía un lugar donde dormir. Y muchas veces él era invitado por personas para comer. Jesús fue una persona muy humilde, pero podemos ver en su vida que nunca faltó nada para comer. Y nosotros también podemos tener esa seguridad. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios provee. Y yo sé que aquí hay muchas familias de la congregación que podrían conversarte por horas de cómo Dios ha proveído milagrosamente. De cómo a veces a fin de mes dicen no llegamos, pero Dios provee. Y pasa. Y es así, hermano. La provisión de Dios, esta provisión estaba condicionada. Era una promesa, pero con condición. Y esas promesas son comunes. Por ejemplo, la Biblia habla de que nosotros podemos tener una vida larga sobre esta tierra. Pero ¿cuál es la condición? Si nosotros honramos a nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre. Esa es la condición. Y esta promesa también. Dios puede proveer para ti las cosas básicas. Y tú no tendrías que padecer necesidad. Pero debes buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La primera voluntad es creer en su Hijo. Ese es su anhelo. Él desea de que ninguno perezca, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Eso enseña en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Él desea que cualquier persona en este mundo, todas las personas que existen en este mundo, puedan creer en su Hijo Jesús. Ese es su anhelo. Y no es simplemente decir, creo en Dios. Vamos por favor rápidamente. Sé que había dicho que era el último, pero quiero leer otro más. Vamos a Romanos 10. Si tienes dudas acerca de qué es la salvación, te invito a leer el capítulo de Romanos 10. Y en el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, este es el mensaje que nuestra iglesia predica. Este es el evangelio que nosotros predicamos. Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Si tú tienes fe en eso, confías genuinamente en eso, de que
Nosotros somos pecadores. Y aquí yo creo que en versículos tengo que leer para decir eso. Si tú crees que no eres pecador, estamos muy mal. La Biblia enseña de que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, todos merecemos ir al infierno. Pero Jesús pagó ese precio. Jesús pagó con su sangre. Le cantábamos acerca de su sangre que nos daba salvación, el precio de nuestros pecados. Él no pecó, pero pagó la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque pagó el pecado tuyo y mío. Y todo aquel que cree puede tener vida eterna, si cree en este mensaje. El versículo 13 dice de Romanos 10, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Todo. Entonces, ¿qué te detiene de ser salvo? Simplemente debes creer, porque Jesús ya hizo el resto. Es un regalo. Me gusta muchas veces cuando los tratados que hablan acerca de, en estas fechas, que hablan acerca de Jesús, dicen el regalo de la Navidad. Y me gusta porque es cierto, es un regalo. La salvación no es algo que tú tienes que comprar con obras, con congregarte en una iglesia, con dar dinero, con ayudar a los pobres. No, ¿son buenas acciones? Sí. ¿Bautizándote? No, tampoco. ¿Es una buena acción? Sí. ¿Pero qué debo hacer para ser salvo? Creer en Jesús, en su obra redentora, y creer que Él resucitó de entre los muertos. Y si tú crees en eso, tienes vida eterna. Y una vez ya has hecho eso, debes servirle. Y para servirle, nosotros debemos ser quebrantados y también debemos ser dependientes de Él, como Elías. Vamos a orar. Por favor, acompáñenme, cierren sus ojos.